La Hermandad de la Misericordia siempre fue pionera en muchas cosas. Y en esta ocasión también ocurrió, fundando lo que se vino a llamar Junta Auxiliar, que con el paso de los años daría origen a lo que hoy se denomina el Grupo Joven. Como digo, fue la primera Junta Auxiliar que se creó, y ello obedeció sobre todo a dos razones. Primero, porque había una gran demanda de hermanos que querían formar parte de la Junta de Gobierno, de la Junta de la Hermandad, y de trabajar en el seno de la Hermandad, no ser solo hermanos. Claro, ni tenían la edad, en muchos casos, ni tampoco había cupo en la Junta de Gobierno, porque todo eso, igual que ahora, también estaba limitado a un número determinado de componentes. La idea surgió para dar cabida a esos hermanos, a las inquietudes de esos hermanos, para que trabajaran más próximo al órgano de gobierno de la cofradía, pero sin pertenecer a él. De ahí la idea de crear la Junta Auxiliar. Se establecieron unas normas previas, estableciendo también a su vez un número de 15 hermanos para que formaran la Junta Auxiliar, y la respuesta fue extraordinaria. Es decir, que cubrimos las 15 plazas y hubo que hacer una lista de solicitudes de jóvenes hermanos que querían entrar. Había hermanos de 13 años, por ejemplo, de 14, de 15, hasta 18. Era también una forma de preparar a esos jóvenes para su siguiente paso, que naturalmente era formar parte de la Junta de Gobierno, previo paso por esta Junta Auxiliar. Como digo, la primera que se creó en San Fernando, como tantas otras cosas que creó la Misericordia por vez primera. Jóvenes ilusionados, algunas ideas innovadoras que traían, que la práctica totalidad de ellas eran buenas. Y me encuentro una juventud propia del año 1975, que no tiene nada que ver con la de ahora, y disciplinada, y muy metida en lo que era la hermandad, pero ojo, la Hermandad de la Misericordia, porque la Hermandad de la Misericordia tenía su propia personalidad en todos los aspectos. Tenía su personalidad en su forma de trabajar, tenía su personalidad en la calle, tenía su personalidad en los cultos, tenía su personalidad en el trato entre los hermanos. Es decir, era una hermandad singular totalmente. Y esta Junta Auxiliar también fue singular. La principal finalidad, una de las más destacadas, era preparar a esos jóvenes para formar parte de la Junta de Gobierno. Es decir, la Junta de Gobierno se debía de nutrir de los miembros de la Junta Auxiliar, cuando cumplieran la edad, por un lado, y cuando hubieran demostrado su valía por otro. Porque también la Junta Auxiliar era una forma, digamos, de selección. Y bueno, que algunos no pasaron a la Junta de Gobierno porque por cuestiones personales o por criterios propios, pues se fueron, pero esos fueron los menos. Y hubo algunos que también por otras razones que eran también personales y que yo desconozco, pues pasaron a otras cofradías. Pero desde luego de la Junta Auxiliar que yo tuve, no hubo ninguna cosa, podemos decir, extraña, ni ninguno, sino unos pasaron a la Junta de Gobierno, otros siguieron en la Junta Auxiliar, incluso yo dejé de ser presidente porque iba a ser el hermano mayor, y algunos todavía seguían en la Junta Auxiliar. Insisto en que es que había jóvenes que entraron en la Junta Auxiliar con 13 años. Había semanas que teníamos 2 reuniones,
había semanas de 2 reuniones, aunque cueste trabajo quererlo, ¿eh? Mientras otras cofradías y eso, pues tenían una reunión al mes, incluso de sus juntas de gobierno. La Junta Auxiliar normalmente era una reunión semanal, pero hay veces que eran 2 reuniones semanales. Y además había que contar con el fin de semana, porque el fin de semana, es decir, el sábado y el domingo, o el sábado y el domingo, se llevaba a cabo la denominada Operación Papel y Operación Pan Duro, que hoy eso mueve a la jocosidad, ¿no? Porque en estos tiempos, calcúlense ustedes. Pero a base de eso se buscó mucho dinero, porque vendíamos miles de kilos de pan duro y de papel. Y también con esos beneficios y con otras iniciativas que hacía la Junta Auxiliar, pues se pagaron enseres de la cofradía, sin ir más lejos, la peana de la Virgen, que fue costeada íntegramente por la Junta Auxiliar. O sea que no estamos hablando de gastos menores solamente, sino de proyectos que se encaraban, eso sí, siempre con el visto bueno y la aprobación de la Junta de Gobierno. Claro, es que si vamos a hablar de crear, la hermandad creó, bueno, hubo una época en que, allá por el principio de los años 80, que la hermandad en sí tenía tantas actividades de todo tipo, actividades de culto, actividades culturales, de conferencias, de exposiciones, de todo, que bueno, prácticamente teníamos todas las semanas del año con alguna actividad, incluido el verano, con las convivencias a modo de excursiones que organizaba Manuel Nieto, de tan gratísimo recuerdo de aquellos tiempos, ¿no? Y siempre estábamos en la prensa, siempre, porque nos ocupábamos de anunciar todo lo que íbamos a hacer, hasta el extremo que, en broma, pues se decía Diario de Cádiz, su departamento y Hermandad de la Misericordia, porque que estábamos todos los días en la prensa, porque todos los días había actividad. Bueno, las reuniones tenían lugar en la casa de hermandad de la calle Carraca, en la misma mesa, en el mismo lugar, en la misma sala que se reunía la Junta de Gobierno. Allí eran donde tenían lugar las reuniones de la Junta Auxiliar. Yo tengo aquí la relación, porque me parece de justicia que quede constancia de ello, la relación con los nombres y apellidos de los primeros miembros que constituyeron aquella Junta Auxiliar. Y voy a pasar a dar lectura. Algunos de ellos no tengo que explicar quién son, porque prácticamente la totalidad son conocidos. Jesús Martínez Infante, Emilio Ostenero Sánchez, Adelardo Ostenero Sánchez, José Ostenero Sánchez, Julio González Morilla, Francisco Blanco Cuenca, Antonio Luque Márquez, José Luis Bernal Bugato, Juan José Soto Gutiérrez, Juan Manuel Marrugal Sánchez, Rafael Pavón Garrido, José Manuel Añino Puerta, José María Vázquez Blanco, Manuel Prieto García, Francisco Javier Collada Gallego y José Ramón Carrera Bugato. ¿Qué ocurría? Que había tantos miembros esperando para formar parte de la Junta de Gobierno, que digamos que se desfogaban un poco en la Junta Auxiliar, aunque fueran más mayores. A la primera de cambio, a la primera oportunidad,
pasaron a formar la Junta de Gobierno. La carpeta con toda parte, porque tengo ahí más cosas, parte de la documentación de la Junta Auxiliar. Cada miembro de la Junta tenía una ficha, que son estas que están aquí, donde figuraba el nombre, domicilio, los datos personales, incluso los atributos, la bocina en el año 76, la pértiga en el libro de regla en el 77, en el paso en el 78, y aquí se anota, pasa a la Junta de Gobierno. El 10 de abril de 1978 pasa a la Junta de Gobierno. Llevó un farol de guía, una pértiga en el guión sacramental, en el paso. Todas estas cosas quedaban anotadas en la ficha de cada uno. Pero además de esta ficha, mira, aquí tengo la de Francisco José Ariza Blanco, el popular Queque. En abril de 1978, con 13 años, entra a formar parte de la Junta Auxiliar. Y aquí hay otro muy conocido, Francisco Barroso Medina, que también entra con 13 años en abril de 1978. José Benítez Palacio, 16 años. Joaquín Braujo Ruiz. Joaquín Braujo entra en abril del 78 con 15 años. ¿Quién le iba a decir a Joaquín Braujo, cuando entró con 15 añitos en la Junta Auxiliar, que iba a llegar a ser el hermano mayor de la cofradía? Hay muchas curiosidades, muchas curiosidades. Y luego aquí está una relación, a su vez, de lo que se iba llevando, bueno, podemos decir, no el control porque no me gusta la palabra, pero sí la actividad que cada miembro tenía en la Junta Auxiliar. Aquí tenemos uno, por ejemplo, donde había un apartado de cuentas, del televisor. ¿Qué es esto del televisor? Bueno, pues esto no es que se comprara un televisor, es que hacíamos una rifa de un televisor y se iban anotando las papeletas que vendían y se llevaba la relación de todo esto, ¿no? A los actos, las postulaciones incluso, 29 del 2 del 76, postulación, 13 del 3 del 76, postulación, 21 del 3 del 76, representación en el Santo Entierro, 15 del 3 del 76, pegada de carteles. La cantidad de anotaciones que hay de las reuniones que... en el mes de mayo, pues había seis reuniones, y estábamos ya hablando del mes de mayo, es decir, que ya había pasado la Semana Santa y eso. Aquí hay otro, también con toda la relación de todos los actos a los que asistían. Antonio Luque, que bueno, cuando fui yo presidente era un chavalillo, un tío muy simpático, muy agradable, como ha sido toda su vida y continúa siendo, ¿no? Los tiempos han cambiado en todo, pero hemos hablado hace un momento de que el mayor sentimiento que traían estos chicos a la Junta Auxiliar era la ilusión y el trabajar por su cofradía. Eran unos enamorados de su cofradía.
que se haya puesto en marcha un chat de devotos de Jesús de la Misericordia, me parece muy bien, la idea me parece bien, y la deriva que ha tomado ese proyecto de momento me parece bien, porque es una actividad y una forma de divulgar la hermandad que, digo de momento, insisto, que no está exento totalmente de polémicas, de opiniones, de pareceres, sino solo todo de recuerdos, de rememoraciones de lo que fue la hermandad, ¿eh? Y me parece muy bien, porque claro, hay que tener en cuenta que bueno, ya vemos personas que estamos más cerca de los 80 años que de los 70. Entonces, por lógica, todo ha cambiado. Y nos gusta recordar cosas y ver imágenes, pero hay que ser conscientes de una cosa. Estos promotores de la idea, igual que otros muchos, igual que me gustaría a mí, tienen el deseo, el profundo deseo de volver a hacer lo que fue la Hermandad de la Misericordia. Eso no es posible. Eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza. El primero yo. Porque la Hermandad de la Misericordia fue lo que fue, cuando fue y cómo fue. Todo ha evolucionado. Estos tiempos no tienen nada que ver con aquello. A nivel personal, a nivel religioso, a nivel familiar, a nivel de creencias, a nivel de la sociedad actual. O sea, la Hermandad de la Misericordia, todos sus miembros, desde los más mayores, que yo soy uno de ellos, hasta los más jóvenes, deben de dejar ya de mirar por el retrovisor. Hay que mirar hacia adelante. Aquello fue lo que fue, y está muy bien que lo rememoremos y nos gusta, a mí con locura, pero hay que mirar hacia adelante y no equivocarnos. Intentar volver a aquellos tiempos no es posible. No es posible, porque la sociedad no es la misma. Las obligaciones no son las mismas. Los atractivos, unos más buenos, otros más malos, de la sociedad no son los mismos, ni las formas de pensar. Y además, opino, todo lo que no evoluciona, todo lo que es rígido, todo lo que queda inerte, como siempre fue, acaba muriendo. Es lo contrario de la evolución. Hay que evolucionar. Si no, todos los hechos que ocurren a nuestro alrededor, y lo primero la sociedad, nos adelanta, nos atrapa y nos anula. La hermandad también tiene que evolucionar. E insisto, mirar hacia adelante. Mucho cuidado, sin perder sus esencias. Las esencias son inalterables, son las que son. Pero ahora, tratar de... No, porque eso sería una especie de obra de los Álvarez Quintero. Sería una representación, pero no sería lógico. Hoy no puedes tú obligar a ningún grupo de jóvenes que le dedique un día o 2 días a la semana, o que se tire a la calle a buscar pan, por decir algo, para una hermandad. Eso es muy difícil. Por poner un ejemplo de los más domésticos, sin contar con que hoy, con todos mis respetos, la preparación, por mucho que se proteste de ella y se le censure, la preparación de la juventud de hoy no es la preparación de la juventud de hace, ojo, 50 años. Estamos tratando de retomar un espíritu y unas actividades de hace prácticamente medio siglo. Es que el tiempo vuela. Unos tiempos muy bonitos, unos tiempos estupendos, unos tiempos en que yo fui muy feliz
y además se veía día a día el fruto de nuestro trabajo. Y bueno, algunos de ellos tengo amistad todavía con ellos a pesar de los años, pero claro, en mi visión, a estas alturas de mi vida y con la edad que tengo, mi visión no puede ser lo objetiva que debía de ser. Yo la relación que tengo, antes hemos hablado de Antonio Luque, al que le tengo gran aprecio, a Juanjo es una persona para mí muy querida, y Antonio Aguilera me dio un grandísimo disgusto. No me lo dio en la hermandad, pero me lo dio muriéndose, porque era una persona que yo apreciaba mucho. Y bueno, yo el recuerdo, no recuerdo, la vivencia, porque yo eso lo tengo vivo. Yo no tengo que abrir el cajón de los recuerdos, sino de las vivencias. Yo más que recuerdo tengo vivencias, y eso es lo que mantengo. Bueno, quizás demasiado arraigado a esas vivencias, quizás. Sin ellos difícilmente hubiéramos conseguido lo que conseguimos en el año 82, muy difícilmente, porque además tenía un doble efecto: el efecto pragmático de lo que era arrimar el hombro para conseguir ciertas cosas, y luego el efecto del empuje anímico, porque a nosotros nos animaba ver a ese grupo de jóvenes que nos transmitían, nos contagiaban ilusión, nos contagiaban ganas de trabajar, y nos transmitía un ejemplo, porque sí, claro, si veíamos cómo actuaban ellos y la ilusión que tenían, que era desbordante, y nosotros que éramos los mayores entonces, pues teníamos que estar a la altura y dando ejemplo. Entonces las consecuciones de esos años, sin ellos hubiera sido difícil. Aparte también un grupo, es que la hermandad tenía alrededor un grupo enorme de personas. Yo a lo largo de mi vida he tenido contacto con muchas cofradías, con muchas, pero no solo de San Fernando, de Cádiz prácticamente todas, de Jerez un montón, y de otros sitios, hasta de las Islas Canarias, y he ido observando, y bueno, yo a esos jóvenes aprendí mucho de ellos. Yo les transmitiría que a los actuales de otras hermandades, en lo que he dicho hace un momento, que se preparen bien, pero que se preparen bien para la vida actual, que el cofrade no tiene por qué ser el pariente pobre de la familia de la iglesia. El cofrade debe de ser respetado y valorado, y será respetado y valorado según la preparación que tenga, no solo religiosa, no solo religiosa. Y hablando de la religiosa, que sea una preparación religiosa sólida, adecuada a los tiempos de hoy día, y que dé ejemplo con su pensamiento y con sus criterios. Y lo que tienen que hacer es, muy bien, las horas de almacén y de casas de hermandad. Yo recuerdo aquellos almacenes que eso sí que eran verdaderas casas de hermandad y no tenían tanto lujo. Y profundicen más cuando se dice hay que profundizar más en el Evangelio, efectivamente, pero en la vida hay que profundizar más en el Evangelio, que te enseña también la vida actual,
Y a la misericordia, pues lo mismo, es lo mismo. Si, la esencia del cofrade no está en sacar una procesión a la calle. Eso hoy día, con todo mi respeto y que nadie se ofenda, lo hace el tonto del pueblo. Porque, bueno, antes nos teníamos que apañar como nos teníamos que bañar, pero hoy está todo hecho. Hoy se monta un paso en un par de horas. Eso, hoy día no es es el día grande de la cofradía. Es el día que se acompaña a los titulares con un verdadero sentimiento. Muy bien, perfecto. Yo soy el primer enamorado de eso. Y el primero que mientras Dios me dé fuerza vestiré mi túnica en mi hermandad. Que esa es otra. Otra cosa que tiene que hacer el cofrade. Si el cofrade es cofrade y siente la hermandad de verdad, tiene que vestir su túnica el día de la salida de sus titulares. Y no se puede dedicar a otra cosa. Y mucho menos si forma parte de una junta de gobierno. A menos, naturalmente, que las limitaciones físicas se lo impidan. Pero el cofrade de verdad, el cofrade, no hablo de otras cosas, porque el mundo cofrade es muy heterogéneo, y abarca muchas variantes. Pero el cofrade de ley, ese tiene que estar donde tiene que estar, que es acompañando a sus titulares el día de su salida procesional. Prepararse para estos tiempos. Y prepararse no quiero decir qué significa el senatus, qué la bandera de paso. No, eso no es prepararse. Hay que prepararse primero culturalmente, para saber los tiempos que vivimos y estar inmersos en la sociedad actual, para que no nos tachen, no quiero decirlo, de lo que muchos nos tachan. Prepararse y religiosamente también, pero religiosamente conforme a los tiempos actuales. Ya han pasado muchos años y la religión, el evangelio es el mismo, pero los criterios no son los mismos. Y hoy, tanto como apostolado, la palabra, mire usted, la liturgia de la palabra. Muy bien, la liturgia de la palabra está muy bien y tiene una ovación cerrada por mi parte. Pero de la palabra hay que pasar a la liturgia de la acción. Palabra y acción. No todo es liturgia de la palabra. La palabra hay que estudiarla y hay que desarrollarla y hay que discernirla. Y hay que saber qué significa y qué parte hoy día es aprovechable y qué parte, no voy a decir no aprovechable, sino qué parte habría que obviar o darle otro enfoque de cara a la sociedad, no solo a la juventud, sino a la sociedad actual. Hay que hablarle de la palabra de Jesús, hay que hablarle en cristiano, nunca mejor dicho. Primero hay que hablar en cristiano, luego hablaremos en católico. Pero primero hay que hablar y estudiar y desarrollar y analizar el significado de las palabras de Jesús, que es la esencia del cristianismo, la esencia del cristianismo. Por último, y con esto termino en relación con lo que le diría a los jóvenes, es que jamás permitan que se repita en la Hermandad de la Misericordia el grandísimo error que cometimos todos con la juventud hace unos años, permitiendo que se perdiera el eslabón que falta en la continuidad generacional de los cofrades de la Misericordia. La falta de ese eslabón se ha notado en la cofradía negativamente una barbaridad. Ese es un reto, como decía antes, de cara no al pasado, sino al futuro, que tienen los jóvenes de hoy. La continuidad,
la continuidad, que no se rompan ese eslabón generacional que se perdió, y ese eslabón anda hoy en otros lugares, que no voy a mencionar porque no es necesario, a buen entendedor, pero que eso no vuelva a ocurrir.